Me presento, mi nombre es Gonzalo Díaz, soy gerente de consultoría y servicios de Avisco Group y un fanático de la correcta gestión de los datos y la información. El día de hoy trataremos de aterrizar algunos conceptos que hay detrás del gobierno de datos, explicando primero qué es el gobierno de datos, cuáles son los desafíos comunes que enfrentan las empresas y cuáles son los beneficios reales y concretos que se logran a implementar un gobierno de datos. Vamos a ver cómo se implementa el gobierno de datos hoy día. Y finalmente, cuáles son las tecnologías que habilitan y que nos ayudarán a implementar el gobierno de datos. Lo primero entonces es definir qué es el gobierno de datos. En la era digital moderna, los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos de las empresas. Sin embargo, la creciente complejidad en su tratamiento, por ejemplo, pasando de los datos estructurados a los datos no estructurados, como son los audios, los videos, las imágenes, y también el incremento en el volumen de información que hay hoy día, hacen imprescindible contar con un marco sólido para su administración. Y es en ese contexto que el gobierno de datos emerge como un componente fundamental para garantizar tanto la calidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos dentro de una empresa. Por lo tanto, el gobierno de datos es el ejercicio de tomar decisiones y autoridad en temas relacionados con datos. Define quién puede tomar qué acciones, con qué datos, cuándo y utilizando qué métodos. Es la orquestación del trabajo entre las personas, los procesos y la tecnología. ¿Por qué es tan importante orquestar estos tres pilares claves de una empresa? Esto se debe a que los datos hoy día son un activo transversal, que no solo se debe gestionar con un software, ni únicamente con normas o solo con los equipos. Requiere una orquestación para que ellos sean efectivos, sean sostenibles y generen un valor real. Las personas son quienes crean, modifican y consumen datos, quienes definen el significado de los datos, quienes ejecutan y hacen cumplir las políticas. Por lo tanto, su compromiso es clave para mantener la calidad y el uso ético de los datos dentro de una empresa. ¿Qué pasa si no consideramos a las personas? Los usuarios no van a adoptar las prácticas de gobierno, se van a generar errores por desconocimiento, resistencia o uso incorrecto de los datos. Y la cultura organizacional va a guiarse por la intuición y no por los datos. ¿Cómo se deben gestionar correctamente a las personas? Capacitándolas, asignando roles claves como data owners o data stewards, promoviendo una cultura data-driven, es decir, convertir en la empresa en una empresa que toma decisiones de negocio en base a los datos. Por el lado de los procesos, son quienes definen cómo se capturan, cómo se almacenan, cómo se validan, cómo protegen, cómo se comparten y cómo se eliminan los datos. Establecen reglas claras y repetibles, permiten medir y mejorar la madurez del gobierno de datos en el tiempo, muy importante. ¿Qué pasa si ignoramos a los procesos? Cada área de la empresa va a actuar según sus propias reglas. No va a haber trazabilidad ni control sobre los datos críticos. Y el conocimiento sobre los datos se va a perder con las personas. ¿Cómo se debe gestionar correctamente? Documentando los procesos clave, aplicando políticas consistentes y asegurando una ejecución cotidiana. La tecnología soporta el almacenamiento, la clasificación, el control de calidad y la seguridad de los datos. Habilitan la integración, el data quality, la gestión de datos maestros, el linaje, los catálogos, reportes, tableros, etc. ¿Qué pasa si ignoramos la tecnología? Los procesos se vuelven manuales, lentos, ineficientes. No se puede escalar el gobierno a toda la organización
Y finalmente se pierde la visibilidad sobre los datos, ya que estos van a estar distribuidos en múltiples sistemas. ¿Cómo gestionamos correctamente la tecnología? Seleccionando e integrando tecnología que esté al servicio del negocio. El gobierno de datos asegura, mediante la creación de políticas, normas y estándares, el uso efectivo y eficiente de la información para poder alcanzar los objetivos organizacionales. El gobierno de datos no solo trata de controlar los datos, sino de habilitar su uso estratégico y ético, asegurando que sean accesibles, comprensibles, confiables y protegidos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la recopilación de los datos hasta su visualización final en tableros de control. Lo más importante, el gobierno de datos no es un proyecto, es un programa. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque, primero, continuo. No tiene fin. Es una actividad permanente que debe mantenerse y evolucionar a medida que cambian los datos, los procesos y la estrategia del negocio. Segundo, es transversal. El gobierno de datos impacta a toda la organización, distintas áreas, procesos, sistemas y personas. Requiere una coordinación importante entre las áreas de negocio y las áreas de tecnología. Y tercero, es evolutivo. No se implementa una vez y listo. El gobierno de datos implica establecer roles, como les había comentado, crear políticas, normas, y lo más importante, desarrollar una cultura organizacional sobre datos, convertirse en una empresa data-driven y poder aumentar la calidad y confianza en los datos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es muy importante establecer que el gobierno de datos no es un proyecto finito, sino que es un programa que debe vivir en el tiempo en las empresas. El gobierno de datos se cimenta sobre 5 pilares esenciales. Primero, la accesibilidad, que es la capacidad de los usuarios autorizados para encontrar, acceder y usar los datos que necesitan, en el momento oportuno y en el formato adecuado. Permite la toma de decisiones ágiles y basadas en evidencia. Reduce la dependencia de áreas técnicas para obtener información. Mejora la eficiencia operativa al evitar duplicidad de esfuerzos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si los datos están consolidados, gobernados y está definido quién los va a trabajar, vamos a evitar que distintas áreas utilicen horas o tiempo o esfuerzo en crear los mismos indicadores o las mismas aplicaciones. ¿Ya? La accesibilidad impulsa una cultura data-driven. Como decía, permitir a las empresas que tomen decisiones basadas en el análisis y en la interpretación de los datos. ¿Cuál es el riesgo de no gestionar bien la accesibilidad de los datos? Finalmente, vamos a tener datos escondidos o los famosos silos de información que viven en distintas áreas. Me imagino que todos han escuchado esto de que por ahí tenemos un servidor con unos datos debajo del escritorio de tal persona. Eso se elimina con la accesibilidad. Le vamos a dar opción a que todos los usuarios autorizados ingresen a un lugar común para obtener los datos. El segundo pilar fundamental es la seguridad. ¿Y a qué se refiere la seguridad? A proteger los datos frente a accesos no autorizados, filtraciones, pérdidas o uso indebido de los datos, garantizando entonces con esto la privacidad de los datos. Implica generar políticas de acceso, de encriptación, de anonimización y manejo de datos sensibles. Va a permitir asegurar el cumplimiento de normas como GDPR, o Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, o asegurar el cumplimiento de CCPA, la Ley de Privacidad del Consumidor de California, o la Ley 19.628 de Chile, que indica que los datos personales solo deben utilizarse para los fines para los cuales hubieran sido recolectados.
evita daños reputacionales y sanciones legales por fuga de datos, protege activos estratégicos, como por ejemplo la información de clientes o productos. ¿Qué pasa si no gestionamos bien la seguridad? Vamos a estar expuestos a ciberataques, a pérdida de datos sensibles y a la vulneración de la confianza del cliente. El tercer pilar del gobierno de datos es la consistencia. ¿Qué quiere decir la consistencia? Garantizar que los datos mantienen la integridad, la uniformidad y la coherencia a lo largo de sistemas y procesos. En resumen, que toda la organización, que toda la empresa hable el mismo lenguaje de datos, ¿ya? Que el dato signifique lo mismo para cualquier área de la empresa. Esto va a asegurar que los datos signifiquen lo mismo, va a evitar conflictos entre las áreas y va a favorecer la integración entre sistemas y plataformas. ¿Cuál es el riesgo si no se gestiona bien la consistencia? Generar confusión, errores en decisiones y pérdida de credibilidad en los datos. El siguiente pilar es la calidad. Muy importante y de lo mucho que se habla hoy día de cómo aplicar buena calidad de datos. No solo en términos de exactitud, sino también que los datos estén en conformidad con las normas acordadas dentro de la empresa. El gobierno de datos genera procesos de validación, limpieza, perfilamiento y monitoreo continuo sobre los datos. Y esto va a permitir asegurar que sean precisos, completos, consistentes, actualizados, válidos, únicos y relevantes. Va a permitir soportar decisiones confiables y análisis precisos y va a poder impactar en la reducción de costos por correcciones o reprocesos. Con esto facilitaremos la implementación de modelos de analítica avanzada como inteligencia artificial y machine learning. ¿Cuál es el riesgo de no gestionar bien el pilar de la calidad? Mala calidad de datos es igual a decisiones equivocadas, informes erróneos y desconfianza en la organización. El siguiente pilar es la auditoría y trazabilidad. Debe existir dentro de toda empresa la capacidad de explicar el origen de los datos y de aportar información suficiente sobre su linaje y sobre su propósito. Debemos poder rastrear el origen, los cambios y el uso de los datos a lo largo del tiempo. Es decir, registrar quién hizo qué y cuándo con los datos. Esto va a permitir cumplir con regulaciones y políticas internas, va a facilitar la investigación ante errores o incidentes, va a aumentar la transparencia en el ciclo de vida del dato y va a ser clave en entornos regulados, como por ejemplo la banca, salud o telecomunicaciones. ¿Cuál es el riesgo si no se gestiona correctamente el pilar de la auditoría? La falta de trazabilidad va a dificultar las auditorías internas y externas y va a ser más difícil poder identificar errores o poder demostrar cumplimientos de normas. ¿Cuáles son los desafíos comunes y beneficios reales al implementar el gobierno de datos? Su principal desafío es recibir, mover y entregar la información tan rápido como sea posible, manteniendo la calidad y la seguridad de los datos. ¿Dónde? En el lugar correcto, en el momento correcto, en el formato correcto y a los usuarios autorizados. Este es el principal desafío del gobierno de datos. Poder tomar información, gestionarla y entregarla lo más rápido posible. Con esto va a mejorar el time to market de cada negocio. Pero además existen desafíos específicos a los que se debe enfrentar el gobierno de datos. Por ejemplo, lograr una mejor toma de decisiones. Lograr que los datos se transformen en un activo que sea confiable, comprensible y que esté disponible. Lograr que sea capaz de sustentar con precisión cada acción del negocio. El siguiente desafío
es poder proteger las iniciativas asociadas al uso de información. ¿Cómo? Creando un marco de control y responsabilidad que permita que las iniciativas asociadas a la información o a los datos se desarrollen de forma coherente, con seguridad, con trazabilidad y con alineación estratégica, y que lo más importante, sean sostenibles en el tiempo. El tercer desafío específico es reducir la fricción operativa. Todas las empresas buscan poder reducir esta fricción, que ocurre básicamente por el trabajo entre las personas y las distintas áreas. ¿Ya? Menos errores van a llevar a menos reprocesos y por ende a menos conflictos entre las áreas. Y esto nos va a otorgar una mayor fluidez operativa. El gobierno de datos no solo debe mejorar la calidad de los datos, sino que debe simplificar y ordenar los procesos, haciendo que las operaciones fluyan sin fricciones innecesarias. El siguiente desafío es poder reducir los costos y aumentar la eficiencia. El gobierno de datos debe ayudar a reducir costos operativos y aumentar la eficiencia, evitando, por un lado, las redundancias, mejorando la coordinación y optimizando el uso del recurso más valioso que tiene la empresa hoy en día, que es los datos y la información. Y, finalmente, debe promover el valor de los datos como un activo de la compañía. El gobierno debe transformar los datos en un activo tangible, que tenga un valor claro, con un responsable asignado, que tenga control de calidad, que sea trazable y que tenga la capacidad de generar un retorno para la empresa. Estos son los desafíos a los que se enfrenta el gobierno de datos. Pero al implementar un modelo de gobierno de datos sólido, se van a ofrecer un sinfín de beneficios para la empresa. El primero de ellos tiene que ver con la confianza en la información. La confianza en la información o la confianza en los datos es el pilar que habilita la toma de decisiones confiables. Si los usuarios dudan de los datos, van a empezar a recurrir a fuentes paralelas, a hojas de cálculo guardadas por ahí, o básicamente a la intuición. El gobierno de datos garantiza que los datos sean correctos, sean trazables, sean comprensibles. Reduce discrepancia entre áreas y sistemas, ya que todos van a hablar el mismo lenguaje acerca de los datos. El indicador va a significar lo mismo para todas las áreas. Y esto va a mejorar la adopción de herramientas de analítica y de business intelligence. Si el dato no es confiable, y me imagino que muchos lo habrán visto, los usuarios dejan de creer en las aplicaciones, dejan de creer en las plataformas, porque no confían en los datos. ¿Cómo logramos generar la confianza en la información? Apoyándonos en los pilares que recién vimos. La calidad, por ejemplo. El gobierno de datos establece procesos de control, limpieza y validación para que los datos sean completos, precisos y actualizados. La auditoría. No basta con ver un dato. Es necesario entender de dónde viene, cómo se calculó y qué representa para poder interpretar correctamente la información. La consistencia. Define quién puede acceder, modificar o publicar un dato, evitando así versiones paralelas o manipulaciones de datos no controladas. La accesibilidad. A través de roles, catálogos, políticas, el gobierno asegura que las personas adecuadas tengan acceso al dato adecuado, sin depender de terceros. Por ejemplo, un jefe de operaciones puede ver en tiempo real los niveles de servicio y actuar sin esperar los reportes semanales. Y finalmente, con decisiones basadas en evidencia, es decir, convertirse en una empresa dataria. Una empresa que cuente con un gobierno de datos establecido va a generar confianza en los datos, reemplazando la intuición o experiencia personal como la única fuente de decisión. Y esto va a generar decisiones estratégicas basadas en indicadores sólidos y en tendencias reales, logrando incluso mejores modelos predictivos. Esto nos va a llevar
a promover la innovación y la inteligencia artificial como beneficio. Es importante mencionar que la inteligencia artificial y los modelos de Machine Learning solo son tan buenos como los datos que los alimentan. Por lo tanto, la calidad de los datos es un pilar importante para lograr este beneficio. El gobierno de datos potencia el uso de analítica avanzada, de inteligencia artificial y de automatización. ¿Cómo lo hace? Garantizando la calidad, la integridad y la consistencia de los datos usados. Entregando metadatos y contexto para entrenar los modelos de forma ética y efectiva. Asegurando trazabilidad, fundamental para tener inteligencia artificial explicable y responsable. ¿Cuál va a ser el resultado? Habilitar el uso de la inteligencia artificial con confianza, con responsabilidad y con escalabilidad. Pero, para lograr este beneficio, primero debemos poder proteger las iniciativas asociadas al uso de datos e información. El gobierno de datos acá nos ayuda a definir estándares y reglas para el uso correcto de los datos. Sin gobierno de datos, las iniciativas como dashboard, modelos de inteligencia artificial, integraciones, etcétera, pueden tratar los datos de manera distinta en las distintas áreas. Con el gobierno de datos se aplicarán estándares de calidad, de seguridad y de privacidad en todo nuevo proyecto. Y va a evitar que cada iniciativa tenga definiciones o fuentes diferentes. Y vamos a asegurar que todos usen la misma fuente de verdad. El beneficio de mejorar la colaboración entre las áreas. Normalmente cada área de una empresa suele gestionar sus datos con visiones distintas, lo que obviamente provoca conflicto y falta de alineación. El ejemplo típico de esto, en un reporte que va al directorio, distintas áreas entregan diferentes resultados para el mismo indicador. El gobierno de datos, en este caso, facilita el acceso a datos compartidos y a comprensión entre distintas áreas, creando definiciones comunes, llamados glosarios de negocio, estableciendo responsabilidades compartidas mediante los data owners o los data stewards, fomentando una visión única del cliente, por ejemplo, de los productos, de los proyectos. Para esto se utilizan aplicaciones de Master Data Management, reduciendo fricciones en proyectos transversales, y de este modo la organización va a trabajar, como les digo, con un solo idioma de datos, mejorando la colaboración entre las áreas. Para eso, el gobierno se va a encargar de eliminar los silos de información, que hablábamos hace un momento. Vamos a dejar que las áreas manejen su propia base de datos, sus propias definiciones, y lo que va a hacer es promover la integración, la estandarización de los sistemas entre áreas, generando un lenguaje común. Va a agilizar el acceso a los datos. Sin el gobierno de datos, los analistas y los equipos operativos deben pedir acceso normalmente a distintas áreas para poder obtener datos e información. Y esto genera espera innecesaria, trabajo incompleto. El gobierno de datos va a definir roles, permisos y flujos de acceso bien establecidos. Y esto va a asegurar y entregar una forma ágil para que los usuarios accedan a los datos, evitando de esta forma los temidos cuellos de botella. Va a facilitar la cooperación entre los equipos técnicos y de negocio. Sin el gobierno de datos, el negocio normalmente pide cambios en las aplicaciones, en los reportes, en los tableros, sin conocer las implicancias técnicas que hay detrás de esto. ¿Ya? El negocio va a solicitar el dato que necesita de una forma, pero no va a entender qué es lo que tiene que hacer las áreas de TI para poder lograrlo. El gobierno de datos va a establecer roles claros que van a actuar como puentes entre las áreas y van a mejorar la comunicación y alineación en la gestión de la información operativa. El beneficio de la reducción de costos. Ya hemos dicho, la mala calidad de los datos genera reprocesos, duplicidad, errores operativos,
y decisiones ineficientes. El gobierno de datos en este caso evitará incurrir en esos gastos innecesarios por errores, duplicación o pérdida de datos. ¿Y cómo lo va a hacer? Evitando la duplicidad de esfuerzos y procesos. Sin el gobierno de datos, distintas áreas generan reportes, limpian datos, desarrollan soluciones similares por separado. Quizás están haciendo lo mismo. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces con algunos clientes donde dos áreas están desarrollando el mismo producto. Nunca se comunicaron, no hablaron, no se pusieron de acuerdo, por lo tanto están duplicando esfuerzos. El gobierno de datos va a centralizar la definición de indicadores, de estructuras y fuentes confiables. Va a promover la reutilización de datos, de procesos y activos analíticos y va a coordinar una mejor inversión en las herramientas y plataformas. Va a evitar la proliferación de soluciones tecnológicas sin coordinación. Sin gobierno de datos, hoy día cada área puede comprar o desarrollar sus propias herramientas. Y con esto se empiezan a crear estos silos tecnológicos que requieren un costoso mantenimiento. El gobierno de datos va a ayudar definiendo arquitecturas y plataformas comunes. Va a alinear las iniciativas tecnológicas bajo una sola visión integral del uso de datos. Va a reducir el costo de integración, de soporte, de formación. Finalmente, el gobierno de datos va a ayudar a reducir errores que generan costos ocultos. Sin gobierno de datos, los errores en datos pueden generar pedidos mal hechos, decisiones mal informadas, incumplimientos regulatorios, reprocesos, etc. El gobierno de datos controla y monitorea los datos desde su origen, identificando problemas antes de que escalen, y reduce la probabilidad de errores críticos que impacten la operación. Esto genera menos incidentes, menos pérdidas, más control. Con respecto a la eficiencia, hoy día muchas empresas tienen enormes volúmenes de datos, pero finalmente solo usan una pequeña parte de ellos de forma útil. El gobierno de datos va a asegurar el uso efectivo y eficiente de la información. ¿Cómo lo hace? Primero, permitiendo identificar y clasificar qué datos son realmente valiosos, definiendo reglas de uso, de acceso, que maximicen el valor del dato. Como decíamos, evitando el uso redundante o inadecuado de la información. ¿Cuál es el resultado de esto? Transformar el dato en un activo estratégico de la empresa y no en una carga. Mejora la eficiencia en el acceso y uso de los datos. Sin gobierno de datos, los analistas hoy gastan gran parte de su tiempo buscando dónde están los datos, preparando los datos, en vez de analizarlos. El gobierno de datos va a habilitar el acceso ágil y controlado a datos relevantes. Va a definir políticas claras de uso y clasificación, lo que va a reducir los tiempos de espera, los tiempos de validación. Va a promover la automatización en la preparación de los datos. Y esto, obviamente, va a entregar más tiempo para el análisis estratégico de los datos y menos tiempo para las tareas repetitivas. Por último, el gobierno de datos, mediante el beneficio, va a promover la agilidad empresarial. La agilidad no es solo la rapidez, sino que es la capacidad de adaptarse con precisión y velocidad a cambios del mercado, a cambios del cliente, del entorno, etc. Y eso solo se logra gracias a decisiones bien informadas. El gobierno de datos facilita el acceso rápido a información clave y confiable. Permite responder con agilidad a nuevas regulaciones, fusiones, crisis, etc. Acelera los tiempos de planificación y de ejecución de tareas. Pero para poder lograr este beneficio, es importante que las empresas primero promuevan el valor de los datos como un activo de la compañía. Y para esto, el gobierno va a definir responsabilidades formales sobre los datos. Por ejemplo, va a asignar roles claros, como el data owner, que es el responsable del valor y uso correcto del dato, o como el data steward, quien es el encargado de la calidad y de la gestión operativa de los datos.
Esto va a permitir tratar los datos con la misma seriedad que otros activos de la empresa, asignando responsables claros que puedan rendir cuentas sobre los datos. Va a generar visibilidad y trazabilidad sobre el ciclo de vida del dato. Si no se sabe cómo, cuándo ni dónde se usan datos, no se puede medir ni mejorar su valor. El gobierno de datos genera la utilización de catálogos de datos que identifiquen y documenten estos activos de información. Genera el uso de linaje de datos para conocer su flujo, su transformación y su uso. Genera la utilización de herramientas de clasificación y priorización según el valor, la criticidad o la sensibilidad de un dato. Y esto facilita la gestión proactiva y permite cuantificar su aporte al negocio. Relaciona los datos con resultados del negocio. Un buen programa de gobierno establece métricas de calidad, uso y disponibilidad de los datos. Permite identificar qué datos generan valor. Por ejemplo, las ventas, los clientes, la eficiencia, el cumplimiento. Y también define e identifica cuáles no. Por ejemplo, saber qué datos son claves para detectar la fuga de los clientes hace que se le prioricen y se protejan como un activo de alto impacto. El gobierno de datos fomenta la cultura organizacional orientada al valor del dato. Promueve la alfabetización digital y de datos, conocido como data literacy. Educa a los equipos sobre cómo los datos impactan decisiones, ingresos y eficiencia. E incentiva el uso de datos para innovación, predicción y mejora continua. El resultado de esto es que las personas comienzan a ver los datos no como un subproducto, sino como un activo generador de oportunidades y ventaja competitiva. Y finalmente, permite reutilizar y monetizar datos, algo que todas las empresas están buscando hoy día. Con un gobierno sólido, se evita la pérdida de valor por mal uso o subutilización de los datos. Se puede identificar oportunidades para reutilizarlos en múltiples procesos o en múltiples productos. El gobierno habilita la posibilidad de comercializar los datos de una empresa, monetizando directamente estos y convirtiéndolos en fuentes nuevas de ingresos, o monetizándolos indirectamente, como por ejemplo, mejorando la satisfacción del cliente mediante el uso y entrega de información coherente. Estos son los beneficios que podemos obtener con una buena implementación de un gobierno de datos. Pero vamos a ver ahora cómo debe implementarse el gobierno de datos. El gobierno de datos o su implementación es un proceso estructurado, pero adaptable, que debe conectar la estrategia del negocio con prácticas concretas que ordenen, protejan y activen el valor de los datos. La implementación varía según la madurez de la empresa en temas de gestión de datos. Y también varía en la necesidad de profundizar en cada área del gobierno. Pero, como un estándar, para implementar correctamente, se deben incluir estos pasos que vamos a detallar a continuación. Primero, se debe definir una estrategia. Establecer los objetivos y beneficios esperados del programa de gobierno. ¿Cuál es su objetivo? Establecer una visión clara, alineada con los objetivos del negocio, que justifique por qué y para qué se debe implementar el gobierno. ¿Qué actividades son claves acá? El diagnóstico del estado actual de la empresa y su nivel de madurez en el data management o en la gestión de los datos. Se debe definir los objetivos estratégicos, la calidad, el cumplimiento, la eficiencia, la innovación, la inteligencia artificial, etc. Se deben identificar los casos de usos prioritarios, ya sea por valor, por factibilidad técnica, por factibilidad económica, y se debe construir un roadmap de implementación que tenga etapas claras, responsables claros,
debe contar con la aprobación ejecutiva y un patrocinio formal de la empresa. Las buenas prácticas indican que se debe involucrar tanto a las áreas de TI como al negocio desde el inicio en la planificación de un programa de gobierno. Se debe conectar la estrategia con indicadores concretos. Por ejemplo, indicadores asociados a la reducción de errores, a mejora de NPS, a cumplimiento normativo, etc. El siguiente paso es la identificación de los roles claves. ¿Qué quiere decir esto? Nombrar a los data stewards, a los custodios, a los propietarios y a los responsables de los datos. Su objetivo es establecer un modelo organizacional claro para gestionar los datos como un activo. Los roles principales, como habíamos hablado, son el data owner, que es el responsable de datos desde el negocio, el data steward, que administra la calidad, la estructura y el uso operativo del dato, el chief data officer o líder de los datos, quien dirige la estrategia general de la empresa sobre datos, y finalmente los comités de gobiernos, quienes coordinan, deciden y establecen cuáles son las políticas a nivel corporativo. Las buenas prácticas indican que en este paso se deben alinear los roles con estructuras ya existentes para facilitar la adopción y se deben formalizar responsabilidades en políticas, no solo en presentaciones. El tercer paso tiene que ver con la definición de estas políticas y estándares. Se deben crear normativas claras sobre gestión, calidad, privacidad y acceso a los datos. Su objetivo es establecer el marco de las reglas para garantizar el uso seguro, ético y eficaz de los datos. ¿Cuáles áreas comunes o en qué áreas comúnmente se deben aplicar estas políticas y estándares? En la calidad de datos, definiendo criterios mínimos, las métricas, los controles, etc. En la seguridad y privacidad, generando políticas de acceso, de anonimización, de clasificación, etc. En el ciclo de vida, generando políticas de retención, de archivado, de eliminación de datos. En el uso ético y responsable de los datos, generando transparencia, trazabilidad de los procesos y definiendo términos y estructuras. Para eso se generan los glosarios de negocio, modelos de datos, etc. ¿Cuáles son las buenas prácticas en este paso? Crear políticas breves, claras y versionadas que vayan evolucionando en el tiempo y acompañarlas de procedimientos prácticos y casos de aplicación. El siguiente paso tiene que ver con las herramientas tecnológicas. Existen diversas herramientas tecnológicas que pueden apoyar de manera significativa un programa de gobierno de datos. La buena práctica indica no sobredimensionar, comenzar con las herramientas necesarias para los casos de uso definidos. Por lo tanto, está totalmente alineado al paso 1, que es la definición del plan estratégico del gobierno de datos. Se deben seleccionar herramientas acordes a ese plan estratégico. Y debemos asegurar que esas herramientas estén integradas con los sistemas que ya existen. BI, Analytics, ERP, CRM, etc. Las herramientas tecnológicas que se utilizan para apoyar normalmente el programa de gobierno de datos son herramientas de catalogación y metadata management que permiten descubrir, clasificar, documentar y buscar activos de datos. Las herramientas de calidad de datos o data quality, que automatizan la detección de errores duplicados, valores faltantes o inconsistencias. Herramientas de master data management, que van a permitir tener una versión única acerca de los datos más importantes de la organización. Data integration, herramientas encargadas de extraer o replicar datos y consolidarlos en nuevas fuentes. Herramientas de linaje y trazabilidad, que visualizan cómo se mueven y transforman los datos a lo largo del tiempo. Herramientas de seguridad y cumplimiento,
que ayuden a cumplir con las normativas GDPR, CCPA, la Ley 19.628 de Chile, etc. Herramientas de automatización y orquestación, muy importantes hoy día para apoyar los flujos de trabajo de gobierno, que generen procesos automatizados, que puedan generar alertas. Bueno, y finalmente, algunas plataformas integrales de gobierno de datos que ofrecen un enfoque todo en uno: catálogo, calidad, linaje, seguridad, automatización, etc. El siguiente paso para la correcta implementación del gobierno de datos es la capacitación y la cultura organizacional. Se debe invertir en formación para que los colaboradores comprendan la importancia del buen manejo de los datos. Su objetivo es fomentar una organización data-driven, donde las personas entiendan, valoren y usen correctamente los datos. Las actividades básicas de este paso es una capacitación general en alfabetización de datos, formación específica para los roles claves, los data stewards, los data owners, comunicación interna con ejemplos, casos de éxito, guías prácticas y la generación de campañas para generar conciencia sobre la calidad y responsabilidad de los datos. ¿Qué buenas prácticas tenemos? Medir la madurez cultural del uso de datos, formar una red interna de champions o embajadores del dato. Esas son buenas prácticas que normalmente dan resultados. Y finalmente, el último paso para la implementación de un programa de gobierno de datos es el monitoreo y la mejora continua. Evaluar el cumplimiento de las políticas y realizar ajustes periódicos. Su objetivo es garantizar que el gobierno de datos evolucione, se mantenga relevante y aporte valor sostenido en el tiempo. ¿Qué actividades debemos realizar? Primero que todo, definir indicadores que midan la efectividad del programa. Por ejemplo, porcentaje de campos con calidad validada, tiempos de respuesta en acceso, tasa de reducción de errores, etc. Se deben realizar auditorías periódicas de calidad y cumplimiento de políticas. Se debe retroalimentar a los usuarios sobre las herramientas y los procesos. Y debe haber una revisión continua del roadmap y adaptación a los cambios del negocio. ¿Cuáles son las buenas prácticas propuestas? Establecer un proceso de gobernanza ágil, actualizaciones trimestrales o semestrales de los procesos, estándares y normas, y mantener un comité activo que analice resultados y define ajustes. ¿Qué errores comunes nos encontramos en la implementación de los programas de gobierno de datos? Primero, la falta de apoyo ejecutivo. Sin el respaldo de la alta dirección, estas iniciativas carecen de poder, carecen de presupuesto y por lo tanto tienen una fecha de muerte declarada. Confundir el gobierno con control absoluto. Normalmente se confunde la aplicación o la implementación del gobierno de datos para controlar absolutamente todo. Y el gobierno en general debe ayudar a facilitar el uso de la información, el uso de los datos, no entorpecerlo. No involucrar a los usuarios de negocio. Limitar la participación a las áreas de tecnología impide comprender el valor real de los datos. Subestimar la gestión del cambio. Cambiar la forma en que se manejan los datos requiere una transformación cultural, no solo técnica. Por lo tanto, es importantísima la gestión del cambio en un proceso de implementación de gobierno de datos. Finalmente, implementar el gobierno sin un diagnóstico acabado. Esto es navegar sin un faro. Llevar a construir sobre supuestos en lugar de evidencias. Esto puede causar resistencia, inversiones mal enfocadas y resultados sin impacto. El diagnóstico no es una demora, es una inversión estratégica en la implementación del gobierno de datos. Y va a permitir implementarlo con foco,
con realismo, con respaldo y con prioridades claras, aumentando de esta forma las posibilidades de éxito y de sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué recomendaciones puedo hacer yo para implementar un gobierno de datos correctamente? Lo primero es realizar el diagnóstico, realizar un assessment de gobierno de datos que permita medir el estado actual de cómo la empresa gestiona, protege y utiliza sus datos. Este assessment se puede basar en el framework de buenas prácticas DAMA. Me imagino que todos lo conocen, es el framework mayormente utilizado por las empresas que implementan gobierno de datos. Y es un framework que se basa en la definición de 11 áreas de conocimiento, o ya que estamos hablando de gobierno, de 11 ministerios que el gobierno de datos debe articular y debe orquestar. Sobre estos 11 ministerios, el framework de buenas prácticas DAMA permite realizar una evaluación del nivel de madurez que tiene la empresa con respecto a estos 11 ministerios. Eso va a generar y va a permitir poder analizar las brechas que hay entre las prácticas actuales que tiene la empresa y las prácticas que necesita utilizar o dónde quiere llegar para obtener un nivel de madurez acorde a lo que es el gobierno de datos. En este assessment también se pueden definir cuáles son las estructuras idóneas para cada empresa, cuáles son los roles y las responsabilidades idóneas de cada empresa, y finalmente les va a permitir generar un roadmap de implementación con las actividades claras y el grado de profundidad claro sobre cada uno de estos ministerios. ¿Ya? Como dijimos en un principio, no todas las empresas deben implementar el gobierno de datos de la misma forma. Existe un estándar en los pasos, pero no en la profundidad en cada caso. Van a haber empresas que tengan la calidad de datos muy trabajada, sobre ello debe haber una pequeña, digamos, un pequeño trabajo del gobierno de datos, y van a haber otras donde la calidad de datos no exista. Por lo tanto, se deben crear todos los procesos, todas las políticas, todas las normas desde un comienzo. Por lo tanto, el assessment que nosotros proponemos, compuesto por estas 5 etapas, y utilizando el framework de buenas prácticas DAMA, es nuestra recomendación para iniciar una implementación de gobierno. No implementen el gobierno sin un diagnóstico claro de la realidad actual de la empresa. Como conclusiones, podemos definir que el gobierno de datos no es una moda ni una opción secundaria. Es una necesidad estratégica en un entorno donde los datos se han convertido en el nuevo oro, en el nuevo petróleo de las empresas. Permite maximizar el valor de la información, reducir riesgos y crear una cultura organizacional cuando se implementa de forma correcta. Y finalmente, para poder alcanzar los beneficios antes mencionados, exige un enfoque equilibrado, un compromiso transversal de toda la empresa y una visión de largo plazo. Vamos a abrir el canal de preguntas, a ver, Susan, si nos puedes ayudar con eso, para quienes tengan dudas, no les haya quedado algo muy claro de este webinar. Gracias, Gonza. Y destacamos que en la primera encuesta que abrimos sobre los principales desafíos, la mayoría votó por promover el valor de los datos como un activo en la compañía. Al parecer es uno de los desafíos más presentes en las organizaciones. Ya tenemos algunas preguntas. Voy a indicarte cuáles están ya en el chat. A ver, tenemos la primera. ¿Es muy costoso comenzar con un programa? Costoso en términos de tiempo, en términos de inversión. Los programas de gobierno de datos, como decía, son actividades que tienen que vivir en el tiempo, deben contar con un patrocinio y con un presupuesto asociado.
Va a depender, obviamente, del nivel de madurez de la empresa. Si la empresa tiene un nivel de madurez bajo con respecto al modelo presentado por Dama o cualquier otro modelo de madurez, va a necesitar mucho trabajo y obviamente eso lo va a hacer más costoso. Si la empresa tiene un alto nivel de madurez en data management, va a tener que hacer ajustes muy pequeños y por lo tanto eso va a llevar también a costos menores. Así que con respecto a la pregunta de si es costoso o no es costoso, depende. Va a depender del nivel de madurez que tenga la empresa en su gestión de datos. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Cuándo se pueden mostrar los primeros resultados? Los primeros resultados acerca de la implementación del gobierno de datos también va a depender de su nivel de madurez en data management. Normalmente los primeros resultados pueden verse a lo largo de un periodo de 2 a 3 meses, ¿ya? Y van a haber casos donde quizás el tiempo es mayor, pero normalmente los primeros resultados se dan en corto tiempo. Obviamente, siempre basándonos en la expertise y en el nivel de madurez de cada empresa, ¿ya? Acá, si bien hay estándares, esto depende mucho de cada empresa. Y nosotros hacemos, como Avisco, las recomendaciones, la implementación, el diseño de las implementaciones del gobierno acorde a la realidad de cada empresa, acorde a su plan estratégico. Entonces, la verdad, eso depende mucho de cada empresa. Ok, acá vamos a la siguiente. ¿Cómo podría una empresa estatal crear las bases de licitación para la implementación de las etapas de un programa de gobierno de datos? ¿De dónde se puede obtener esta información? ¿Cómo podemos ayudar a las empresas, me lo puede repetir? A las empresas Claro, estatales a generar licitaciones. Normalmente nosotros apoyamos a nuestros clientes o a los clientes que requieren iniciar un programa de gobierno, ayudándolos a definir la licitación, digamos, ayudándolos a preparar las licitaciones en torno a lo que se requiere, ¿ya? También no hay un estándar, va a depender de cada organización, de cada empresa. En el caso de ser estatales o privadas, el caso es el mismo, nosotros podemos ayudarlos a definir cuáles son, digamos, los puntos más importantes de la licitación. Perfecto. Y acá me llegó una pregunta por interno que dice, ¿se puede implementar solo en una gerencia? ¿Es recomendable? Sí se puede, no es recomendable. Idealmente el gobierno debe implementarse a lo largo de toda la organización, ¿ya? Lo que hablábamos acerca de tener un lenguaje común o un lenguaje único acerca de los datos es importante y para eso tiene que haber una interconexión entre las distintas áreas. Si bien se puede comenzar implementando por áreas y después hacerlo en forma escalonada o escalable, nuestra recomendación es que se haga a nivel organizacional, más que a nivel departamental. Pero la factibilidad existe, lo hemos hecho en algunos casos, donde empresas han querido comenzar por algunas áreas, se ha hecho, se ha logrado gobernar dentro de esa área y después eso es un proceso que se puede repetir, obviamente con distintas características, pero se puede repetir y escalar a lo largo de toda la empresa o toda la organización. Gracias, Gonzalo. Vamos con la última pregunta que indica, un equipo de gobierno de datos, ¿tiene algunos roles definidos? ¿Pueden estar esos roles en distintas áreas o se recomienda que exista una división de gobierno de datos? A ver, los roles existen en distintas áreas, eso es efectivo. ¿Qué es lo que promueve el gobierno de datos? Es que se creen estructuras estables en el tiempo, como por ejemplo los comités, donde participen estas personas de distintas áreas. Y ahí la implementación o el diseño de implementación va a depender de varias cosas, de presupuesto, de disponibilidad, etcétera. Nuestra recomendación siempre es que estas áreas de gobierno tengan, digamos, disponibilidad total de los colaboradores o de los roles
y que no participen solo en una reunión en la semana con un sombrero distinto, sino que sea un rol definido, que viva en el tiempo y que pertenezca a esta estructura, digamos, normalmente o periódicamente. La respuesta es sí, estos roles pueden existir en distintas áreas, pero idealmente deben participar de una nueva estructura de gobierno que los tenga, digamos, presentes durante todo el tiempo. Ok, gracias. Ahora sí que la última pregunta para ir cerrando, nos dejan en el chat. ¿Cómo aseguramos una gobernanza efectiva de los datos cuando la información está distribuida en múltiples plataformas? Lo que puede generar dificultad al acceso centralizado y confiable. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para mitigar un poco el tema de tener datos en distintas plataformas, distintos sistemas, distintas áreas, nos apoyamos en el primer pilar que mencionamos, que tiene que ver con la accesibilidad. Primero que nada, consolidar datos digamos, en modelos empresa, ¿ya? Por ejemplo, el uso de Data Warehouse, de Data Lakes, de Lakehouse, de las nuevas granjas de datos, permiten que exista un acceso controlado, consolidado a un único dato, ¿ya? Entonces, para poder lograr una correcta implementación del gobierno de datos, tenemos que pasar por estos pilares en lo que es el diseño, y la accesibilidad ahí va a permitir mitigar un poco este riesgo de tener datos dispersos por toda la organización. El gobierno de datos, dentro de uno de sus ministerios que les mencionaba, o estas áreas de conocimiento, está todo lo que tiene que ver con Data Warehouse, BI, granjas de datos, y también lo que es el almacenamiento. Trabaja fuertemente en cómo se deben almacenar los datos, cómo se deben disponer y cómo se puede entregar la accesibilidad a los distintos usuarios. Gracias, Gonzalo, por la respuesta. Entonces, con esto llegamos al final de nuestra sesión. Agradecemos su participación y el tiempo que dedicaron hoy a este espacio. Si quedaron preguntas pendientes o quieren profundizar en cómo abordar o iniciar un programa de gobierno de datos, no duden en contactarnos. Estaremos encantados de seguir la conversación. Les voy a dejar en el chat nuestro sitio web y los invitamos a visitarnos, donde encontrarán nuestros canales de comunicación. En nombre de Avisco, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Gonzalo, por el contenido y esperemos seguir conversando con ustedes y que tengan un excelente día. Gracias a todos por la asistencia.